Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, siga nuestro trabajo y comparta la verdad con los demás. Actos 9. Y Saulo, que seguía profiriendo amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote. Y le pidió que enviara cartas a Damasco, a las sinagogas, para que si encontraba a algún miembro de la secta, ya fuera hombre o mujer, lo llevara atado a Jerusalén. Y mientras viajaba, sucedió que, al acercarse a Damasco, de repente brilló a su alrededor una luz brillante del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué difícil es para ti resistirte a los aguijones. Y él, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se quedaron mudos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Entonces Saúl se levantó del suelo, y cuando sus ojos se abrieron, no vio a nadie, y lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un cierto discípulo en Damasco, llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y dijo: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí que está orando. Y vio en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía la mano encima para que volviera a ver. Respondiendo Ananías, dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene poder de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Vete, porque él es un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y le mostraré cuántas cosas debe sufrir por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente le cayeron de los ojos como escamas, y recibió la vista, se levantó y fue bautizado. Y cuando hubo comido, se fortaleció. Y Saulo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida en las sinagogas predicaba Jesús, que era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se asombraban, y decían: ¿No es este el que en Jerusalén hacía estragos entre los que invocaban este nombre, y por eso ha venido aquí, para llevarlos presos ante los sumos sacerdotes? Pero Saulo aumentó su fuerza y confundió a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Y cuando se cumplieron muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Pero su complot llegó a conocimiento de Saúl, y cómo guardaban las puertas, tanto de día como de noche, para poder quitarle la vida. Los discípulos lo llevaron de noche, y lo bajaron a través del muro en una cesta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Y andaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Y habló con valentía en el nombre de Jesús. Habló y disputó también contra los griegos, pero estos trataron de matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo hicieron bajar a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Así, las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz, eran edificadas y se multiplicaban, caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Y aconteció que, recorriendo Pedro todas las partes, llegó también a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en la cama y estaba paralizado. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te ha curado, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y todos los que habitaban en Lida y en Sarón lo vieron y se volvieron al Señor. Y había en Jope una mujer llamada Tabita, que se traduce como Dorcas. Estaba llena de buenas obras y limosnas que hacía. Y sucedió en aquellos días que, estando enferma, murió, y después de lavarla, la pusieron en un lugar alto. Como Lida estaba cerca de Jope,
Cuando los discípulos se enteraron de que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole que no tardara en ir a verlos. Y Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se pusieron a su alrededor, llorando y mostrándole las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Pero Pedro los sacó a todos, y cayó de rodillas y oró. Abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Le dio la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó con vida. Y esto se dio a conocer en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y se quedó muchos días en Jope con un tal Simón, curtidor.